¿Se imaginan a un artista que se atreviera a bajar a los dioses de su pedestal para poner en su lugar las dudas y las pasiones del ser humano? Pues fíjense que existió, y lo hizo en el mismísimo corazón de la antigua Grecia. Pensemos en esta frase por un segundo. El poeta que puso al ser humano por encima del mito. Uf, esto, en su momento, fue una auténtica bomba. Una declaración de principios que, créanme, lo cambió todo. Pero, ¿quién fue este rebelde? Su nombre era Eurípides, el más joven de los tres grandes trágicos griegos, claro, junto a Esquilo y Sófocles. Pero, y aquí viene lo bueno, mientras sus predecesores miraban hacia el cielo, hacia los dioses, Eurípides hizo algo totalmente distinto. Fijó su mirada en nosotros. Y con eso, bueno, rompió el molde para siempre. Ok, para entender de verdad la magnitud de su rebelión, primero tenemos que viajar en el tiempo, a su época. Un mundo que, digamos, estaba en plena crisis, donde todo lo que se creía seguro, de repente se estaba desmoronando. Nació por ahí del 480 a.C., justo cuando Atenas estaba en su mejor momento, su famosa Edad de Oro. Pero, qué ironía, su obra más importante la creó justo cuando todo eso empezaba a apagarse. El siglo V fue una época, de crisis total, de dudas filosóficas por todos lados y, para colmo, la brutal guerra del Peloponeso. Ese es el ambiente, ¿saben? Una incertidumbre que se respira en cada una de sus tragedias. A ver, en el teatro de ese entonces estaban los grandes, ¿no? Esquilo y Sófocles. Sus obras iban sobre la obediencia a los dioses y la lucha contra un destino inevitable. Pero Eurípides, él era otra cosa. Era un intelectual, un tipo que iba por su cuenta, muy crítico con todo lo que le habían enseñado, y se atrevió a hacer lo que era francamente impensable, cuestionar los mitos y la moral tradicional. Y justo esto, nos lleva al núcleo de su trabajo, su gran revolución humana. Una idea que hoy nos puede parecer normal, pero que en ese momento fue radical. Poner a la gente de carne y hueso, con todas sus imperfecciones y contradicciones, justo ahí, en el centro del escenario. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, punto 1. Bajó a los dioses de su pedestal. En sus obras, los dioses no son perfectos, para nada. Son falibles, caprichosos, a veces hasta mezquinos. Punto 2. Les dio voz a los que nadie escuchaba. Las mujeres, los esclavos, de repente eran protagonistas complejos, con una psicología profundísima. Y quizá lo más importante, se atrevió a poner en duda la moralidad de su tiempo, a preguntar en voz alta, oigan, ¿esto que llamamos correcto, de verdad lo es? El resultado es que sus personajes ya no eran estatuas de héroes, arquetipos lejanos, no. De repente, en el escenario, veías gente que sentía, que dudaba, que un día decía una cosa y al otro se contradecía, en fin, gente terriblemente humana. Y por eso, 2500 años después, nos siguen hablando tan de cerca. Con él, la tragedia ya no es algo que cae del cielo, un decreto divino, no. La tragedia explota desde adentro, desde el corazón humano. Sus grandes temas son la pasión desbordada, el deseo de venganza, el dolor de la pérdida, y siempre esa crítica afiladísima al comportamiento de los propios dioses. Y ojo, que el tipo era una máquina de escribir. Se calcula que escribió cerca de 90 obras. ¡90! ¿Se imaginan? Es una locura. Y de toda esa producción gigantesca, hoy conservamos solamente 18 tragedias completas, apenas un fragmento de un genio inmenso que, por suerte, sobrevivió a los siglos. Pero aquí viene la gran ironía. A pesar de ser hoy uno de los pilares del teatro occidental, en su propia época, apenas ganó concursos. Así como lo oyen, sus obras eran incómodas, eran desafiantes. Quizás su visión era simplemente demasiado moderna, demasiado crítica para el público de su tiempo. Entonces, si no está en los premios, ¿cuál fue su verdadero legado? No es algo que se pueda poner en una vitrina, es algo mucho más profundo. El poder que le otorgó al simple acto de cuestionar. Miren, esta es una forma genial de verlo. Podríamos resumir la evolución del pensamiento griego a través de sus tres grandes trágicos. Para Esquilo, el ser humano debe obedecer. Para Sófocles, debe luchar contra su destino. Pero para Eurípides, con Eurípides la cosa cambia por completo.
Para él, la principal tarea del ser humano es cuestionarlo absolutamente todo. A esta corriente de pensamiento tan revolucionaria se le ha llamado racionalismo trágico. ¿Y eso qué es? Suena complicado, pero la idea es simple. Significa que la tragedia no viene de los dioses, sino del conflicto que tenemos adentro. Es nuestra propia razón luchando contra las fuerzas del caos, contra nuestras pasiones más oscuras, contra un destino que a menudo parece no tener ningún sentido. Y lo más aterrador, en esa lucha, la razón no siempre gana. Y esa es su lección fundamental. Lo que Eurípides nos enseñó es que el simple acto de pensar, de analizar la realidad con ojos críticos, es en sí mismo una forma de rebelión. Pensar es rebelarse. Y con ello nos dejó una última reflexión, tan potente como incómoda. Porque atreverse a cuestionarlo todo, abandonar el consuelo de los viejos mitos para enfrentar la fría realidad, nos recuerda algo fundamental. Que el conocimiento nos hace libres, sí, pero que a veces la razón también duele.